Estamos entrando probablemente en la década más apasionante y decisiva de la historia de la humanidad. Somos la primera generación plenamente consciente de la crisis climática y probablemente la última que seamos capaces de cambiar el rumbo. Por tanto, es nuestra responsabilidad hacernos preguntas acerca del sistema que nos ha traído hasta aquí. Mi objetivo hoy es que nos hagamos preguntas grandes, que nos atrevamos a cuestionar el orden económico mundial como causante de la crisis climática y que además aportemos soluciones utilizando únicamente el sentido común. Para ello, os invito a que hagamos un pequeño viaje. Ese viaje arranca en los años 30, en Estados Unidos, la Gran Depresión. La gente perdía sus trabajos. Algunos saltaban por las ventanas de desesperación, las empresas quebraban, todo era un caos. El entonces presidente Roosevelt encargó a un joven economista que midiera todo lo perdido en la crisis. Aquel joven economista, aquí lo ven un poco más mayor en la foto, reunió a su equipo de trabajo y empezó a recopilar información. Jamás imaginaría que el indicador que presentó en el año 34 estuviese llamado a ser la base del pensamiento económico moderno. El propio Kuznets advirtió de las limitaciones de su indicador, pero la popularidad fue subiendo y subiendo. Hablamos, como ya imaginarán algunos, del Producto Interior Bruto. Saltamos a los años 60. Aun con las reticencias del creador de la criatura, el PIB y, lo más importante, su crecimiento pasó a ser el objetivo de todas las economías del planeta. Desde mediados del siglo pasado nos convertimos en adictos al crecimiento del PIB. El PIB mide los bienes y servicios producidos en una economía en un periodo de tiempo, normalmente un año. Esto lo hace midiendo el consumo, midiendo la inversión, el gasto público y las exportaciones netas. Pero el PIB no distingue entre cosas buenas y malas. Si yo me tomo una cerveza, sube el PIB. Si el gobierno invierte en educación, sube el PIB. Estos son cosas buenas, especialmente la primera. Pero si hay, por ejemplo, un incendio o una guerra, esto también hace que suba el PIB. Por otro lado, tenemos la crisis climática. Una situación de emergencia que ya todo el mundo acepta, salvo alguna extraña forma de vida. Consiste básicamente en la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, la mayor parte de ellos provenientes de nuestra actividad económica. Ya desde los años 80 se considera un hecho incuestionable que el planeta no puede soportar este patrón de emisiones. La correlación entre variables, como veis, resulta evidente. En el planeta, en este momento, estamos emitiendo 42 gigatoneladas de CO2 al año. Y la capacidad de absorción del planeta es de 5. Esta acumulación de gases es la que está provocando el calentamiento. El objetivo es que este incremento de temperatura no supere 1,5 grados. Y esto se pretende hacer reduciendo los gases a la mitad en las próximas 3 décadas. Es decir, pasar de 42 a 20 en el año 2030, a 10 en el año 2040 y a 5 en el año 2050, que es la capacidad de absorción del planeta. De esta manera pasaremos a ser carbono neutrales en 2050. Saltamos una década más hasta los años 90. Aquí ya se empieza a hablar del crecimiento verde como la estrategia para conseguir este objetivo. El crecimiento verde consiste básicamente en separar el crecimiento económico de la generación de emisiones o el uso de combustibles fósiles, que en definitiva son los causantes de los gases de efecto invernadero. La pregunta que surge entonces y que sigue vigente hoy ¿es esto posible? En el año 2018, el IPCC, que es el organismo de Naciones Unidas que trata el cambio climático, nos ofrece una hoja de ruta para llegar a este objetivo. Como veis, la curva no es un tema menor. Honestamente, si vemos los datos hasta la actualidad, el panorama es desolador.
Desde 1980 hasta 2009, el uso de recursos se incrementó en un 98%. Literalmente nos comemos el planeta. Necesitamos 1,5 planetas para satisfacer nuestras necesidades cada año. Ante este panorama, el IPCC elaboró una serie de alternativas estratégicas para conseguir el objetivo, todas ellas utilizando el crecimiento verde. No una ni dos, concretamente 116 escenarios distintos. Tranquilos que no vamos a entrar en detalle en los 110 escenarios, 116. Pero una cosa sí diré, de los 116, 110 se basan en las llamadas tecnologías de baja emisión, que consisten básicamente en capturar los gases y almacenarlos para evitar así el calentamiento. La viabilidad a gran escala de estas tecnologías no está probada y, de hecho, ha recibido bastantes críticas por parte de colectivos científicos. Los 6 escenarios restantes se apoyan en una revolución tecnológica que promete reducir de una forma drástica el uso de recursos y las emisiones, algo que de nuevo se muestra bastante improbable. En conclusión, el crecimiento verde, aunque está teóricamente probado y está ocurriendo en algunas partes del mundo, es muy poco probable que nos lleve al objetivo de 1,5 grados en el tiempo que tenemos. Por tanto, el crecimiento verde, tal y como está planteado, es una ilusión que nos aleja de las verdaderas estrategias para luchar contra el calentamiento global. Si miramos, por ejemplo, la iniciativa privada, tenemos una serie de alternativas. Por ejemplo, hace solo un mes salieron estos anuncios de el mayor fondo de inversión del mundo, BlackRock, que anuncia que va a dejar de invertir en tecnologías, en empresas que inviertan en el uso de combustibles fósiles. Otra empresa como BNP, en un informe a inversores, afirma que la rentabilidad de las renovables ya hace imposible que la industria del petróleo sea competitiva y prevé para esta un declive implacable e irreversible. Existen ya países que están atreviéndose a ser valientes, gobiernos que asumen la descarbonización como un reto urgente e imprescindible, que son capaces de generar tejido empresarial, que son capaces de generar empleo, en definitiva, que ven la descarbonización como una oportunidad de desarrollo. Esto que parece una labor titánica ya está ocurriendo en algunos países. Estoy hablando de Escocia, de Islandia, de Nueva Zelanda, países de nuestro entorno, por cierto, los 3 liderados por mujeres. Estos países han creado una alianza. Esta alianza tiene como objetivo repensar el sistema económico y cuestionar los indicadores de medida, por ejemplo, el PIB. Si nos atrevemos a cuestionar, si nos atrevemos con otros enfoques, a mirar la economía con otros enfoques, entonces surgen preguntas fundamentales. ¿En qué tipo de sociedad queremos vivir? ¿Qué es lo realmente importante en la vida? Ya lo dijo Kennedy en los años 60, el PIB lo mide todo excepto por lo que vale la pena vivir. Cambiemos pues el indicador para que mida lo que queremos que mida. Este viaje nos trae hasta aquí, 2020, Universidad Politécnica de Valencia. Estaréis de acuerdo conmigo en que no queda otra que aceptar que hay un límite, un techo ecológico que no podemos rebasar. Llevamos 100 años pensando en el crecimiento económico como única forma de vida. Ahora toca pensar en algo que normalmente no hacemos, dónde vivimos y dónde situamos nuestros límites. Quizá no haya que separar crecimiento económico de emisiones, que es lo que llevamos intentando hacer desde hace 20 años.
Quizá el foco debía estar entre separar crecimiento económico de bienestar. Si nos libramos de la limitante del crecimiento económico, entonces surgen muchísimas oportunidades. Imaginar, por ejemplo, una década en la que los países del G20 centran sus esfuerzos en la descarbonización y no en el crecimiento del PIB. Arrastraríamos a todo el resto de países. Sería una nueva revolución humana. Un pacto global que transformaría nuestras sociedades. Nos haría más justos y más humanos. Y seguramente hasta más felices. Muchas gracias.